Hermanos, un gusto saludarles. Queremos dar la bienvenida también a las personas que nos están visitando esta mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos meditando en este libro del Evangelio de Marcos y esta mañana vamos a hablar acerca de los tipos de ceguera que los seres humanos solemos tener o estamos acostumbrados a tener, pero que Jesucristo vino a sanar. Y es que no podemos negar que nosotros vemos, siempre estamos viendo, estamos observando las cosas, pero podemos observar, por ejemplo, amenazas, podemos mirar oportunidades, podemos observar problemas, pero tal vez no estamos viendo lo que realmente importa. Es decir, podemos estar preocupados por aquello que puede dañar nuestra salud física y puede llevarnos a morir físicamente, pero no estamos atentos a nuestra muerte espiritual. O sea, después de la muerte física, no estamos preocupados en qué hay detrás de la muerte física o cómo es que yo puedo terminar bien o cómo puedo tener acceso a la presencia de Dios o al cielo, ¿no? Y algunos tal vez me dirán, no, lo del cielo no existe, no existe tampoco el infierno, el cielo y el infierno están aquí en la tierra. También es una visión errónea, ¿no? O sea, vemos, pero en verdad tampoco vemos. Y esto es algo normal, es muy humano y es muy antiguo, es bíblico. Vamos a ver en el pasaje que Marcos nos lleva a meditar hoy día que la gente del tiempo de Jesús también miraba y no miraba, ¿no? Nos vamos a encontrar con un grupo de religiosos que, a pesar de haber visto los milagros que ha hecho Jesucristo, sanidades, multiplicación de panes, ha alimentado multitudes, ellos han decidido no creer en Jesús, porque Jesús afirma ser el Mesías, el ungido, el hombre que Dios va a enviar para restaurar a su pueblo, pero ellos tienen un concepto de cómo tiene que ser ese Mesías. Ellos esperan que sea un líder político que restaure la nación de Israel y aplaste a los enemigos de Israel. Pero Jesús no ha venido para satisfacer sus expectativas, sino para cumplir las Escrituras. Luego vamos a encontrarnos con el grupo de los discípulos. No son tan hostiles como los líderes religiosos, pero tampoco entienden. Más que ningún otro, ellos son los que han visto a Jesús hacer muchos milagros. Han estado cerca de Jesús, han visto a Jesús caminar sobre el mar, por ejemplo. Han visto cómo Él ha producido los peces y los panes, pero su problema es que están más preocupados por lo terrenal, por lo material, por lo inmediato, ¿no? Están viendo, pero no ven lo que es importante. Jesús les va a advertir acerca del peligro de la corrupción religiosa, política, pero ellos no quieren darse cuenta de estas cosas. Y por último, vamos a encontrarnos con un ciego a quien Jesús tiene que tocar 2 veces para restaurar su visión completa, ¿no? Y este hombre se va a convertir en una parábola viviente, en una historia importante para los discípulos y para nosotros también. La cosa es que Marcos ha colocado estos 3 relatos seguidos, no sin propósito. Los ha colocado juntos porque él quiere mostrarnos que la verdadera ceguera no está en los ojos, sino está en el corazón. Y la otra verdad es que el poder abrir los ojos no depende del esfuerzo humano, del querer ver, sino simplemente de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, la idea es que este sermón, esta mañana, nos permite examinar cuál es nuestra clase, nuestro tipo de visión espiritual. Así que es como que vamos a entrar al consultorio del oftalmólogo para medirnos los ojos.
y vamos a de repente caer en el modelo de los religiosos, ¿no? Que ven, pero han decidido no querer ver. O de repente no se nos va a comparar con los discípulos que están viendo, pero no están entendiendo completamente. O de repente vamos a ser como el ciego, del cual necesita un segundo toque para ver mucho mejor o ver completamente. Así que les animo, vamos a leer estos pasajes. Marcos capítulo 8, versos 11 al 26. Marcos capítulo 8, versículos 11 al 26. Acompáñenme en la lectura esta mañana. Dice así. Marcos 8, 11. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Oramos. Tienen ustedes el bosquejo, tienen los puntos también de este mensaje. Vamos a orar al Señor. Padre, te rogamos que nos des la capacidad de comprender tu palabra, de entenderla, porque esto es algo que no es humano, no es algo que por la voluntad se pueda realizar. Necesitamos que tú intervengas, que tú obres, que tú actúes y abras nuestro entendimiento, nos des la capacidad de ver las realidades espirituales que contiene tu palabra. Señor, permítenos ver la gloria de tu Hijo Jesucristo, entenderla y como resultado de esto, postrarnos delante de Él, admirarlo mucho más, reconocerlo y obedecerlo. Señor, nos ponemos en tus manos.
suplicamos una vez más tu ayuda para este momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver el primer punto que tienen en vuestro bosquejo. Tengo el control aquí. Ok. Esta ceguera voluntaria, cuando el corazón decide no ver. Veamos el pasaje de los versos 11 al 13, o examinemos un poquito. Dice aquí el texto que, entonces, recuerden que Jesucristo, lo anterior que ha hecho es multiplicar los panes en un territorio gentil o de dominio gentil, donde estaba Herodes Felipe. El texto termina diciendo que salieron en una barca, volvieron a Dalmanuta, y en verdad no se ha encontrado este lugar. Según Mateo, llegaron a otra zona que es de Betsaida. Entonces algunos comprenden que Dalmanuta es como el puerto o la zona portuaria de Betsaida, ¿ok? Un lugar muy importante en la época de Jesús. Entonces, al llegar allí, lo están esperando estos personajes. Los fariseos eran la élite religiosa, eran los encargados de guardar la ley de Moisés, ¿no? Entonces dice, el texto está indicando aquí, el verbo que está usando es que estos hombres no han llegado allí por casualidad, sino que han tomado la decisión de venir a encontrarse con Jesús. Y vamos a entender el por qué. Luego dice, y comenzaron a discutir. O sea, no están viniendo con un objetivo de conversar, de indagar, sino de debatir abiertamente, es decir, de oponerse abiertamente a Jesús. ¿Y qué es lo que le están pidiendo? Noten, salieron los fariseos, comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo. Esta frase, señal del cielo, está refiriéndose mucho más que a un milagro de Dios. Jesús ya ha hecho muchos milagros, ¿no? De los cuales ellos son testigos. Él ha levantado un paralítico, un cuadrapléjico, han sido testigos. Han visto cómo Jesús ha liberado a personas endemoniadas. Y en todas estas cosas siempre han negado a Jesucristo. Pero ¿qué le están pidiendo aquí ahora a Jesús? Le están pidiendo una señal, digámosle, cosmológica, algo cataclísmico, es decir, que ocurra algo en los cielos, en la tierra, de tal manera que les dé a ellos la evidencia de que el reino de Dios se ha instaurado porque el Mesías ha llegado. Si Jesús dice ser el Mesías, entonces ¿cuál es la prueba de que tú eres el Mesías? Tus milagros no son suficientes, queremos algo más espectacular, algo más portentoso. Eso es lo que le están pidiendo a Jesús. Y la pregunta es, ¿de dónde surge esta idea de que tiene que haber algo cataclísmico con la venida del Mesías? Obviamente está arraigado en el Antiguo Testamento. Quiero llevarlos un ratito al al profeta Joel. Busquen el libro del profeta Joel, es uno de los profetas menores. Si usted tiene su celular lo va a encontrar más rápido. Pero en la Biblia hay dos partes dentro de los profetas mayores o cuyos textos escritos son más grandes, y los profetas menores cuyos textos son más cortos, más pequeños. ¿Ok? Me refiero a este segundo grupo. Joel es el segundo. Busquen el libro de Joel. Y quiero que nos enfoquemos en el verso 30 del capítulo 2. Capítulo 2, verso 30 de Joel. Joel, capítulo 2, verso 30. Estamos intentando descubrir el origen de este reclamo, esta exigencia que le hacen a Jesús de una señal del cielo. ¿Ok? Noten, Joel 2:30.
Dios está hablando a través del profeta y dice: haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Sigamos leyendo, porque recuerde que en la Biblia no hay capítulos ni versículos, eso ha sido añadido posteriormente. ¿Qué dice el capítulo 3, verso 1? Continúa con el mismo concepto, porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando hayan estas escenas cataclísmicas, cuando venga el día del Señor, dice: cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quienes ellas, estas naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Esto está anunciado ahí en Joel. ¿Cuál es la idea? Que en el día del Señor, en el día que aparezca el Mesías, va a ser un día de traer justicia, de salvar al pueblo, de vindicar o vengar al pueblo de Dios y castigar a todos los opresores. ¿Cuál es el momento político de Jesús? Roma está gobernando Palestina. Poncio Pilato es el gobernador. Los Herodes están reinando en las demás partes del territorio. O sea, los judíos son esclavos. No están esclavizados como en Egipto, pero igual no tienen libertad, no pueden elegir su propio rey. Tienen ciertas libertades, pero no total. Entonces ellos están esperando que el Mesías, cuando llegue, sea un líder político que aplaste a Roma y los libere a ellos y los instale como la nación superpoderosa, ¿no? Y que gobierne al resto de naciones. Ese es el concepto que tienen del Mesías. Y por eso, si Jesús dice ser el Mesías, ¿dónde están las señales? ¿Dónde está la señal del cielo? ¿Dónde están los eventos cataclísmicos que deben acompañar a la venida del Mesías? ¿Ok? Esa es la idea detrás de esta solicitud, de este reclamo. Por eso entiendes que están esperando a Jesucristo para discutir con Él. O sea, no están con sus carteles para darle la bienvenida, ni para indagar de Él, sino quieren tratar de demostrarles si es o no es. Ahora, volvamos un ratito a Marcos y entendamos algo más que nos dice. La parte final del verso 11. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Marcos usa el mismo verbo que empleó en el capítulo 1 cuando Satanás también puso a prueba a Jesús en el desierto. Es decir, está vinculando las cosas Marcos. Está hilando la misma puntada. Estos personajes son emisarios de Satanás. Y así como Satanás en el desierto intentó que Jesucristo no cumpliera su misión, estos personajes también. ¿Ok? Por eso estamos hablando de personas que han decidido cerrar sus ojos a pesar de ver. Han cerrado su corazón. ¿Cómo responde Jesús? Verso 12. Dice, suspirando profundamente en su espíritu. O sea, Jesús no se molesta, se duele, se siente frustrado con estas personas. Es un lamento porque tienen el corazón endurecido, porque a pesar de todas las pruebas que Él les ha dado, ellos han decidido no hacerlo. Entonces, la primera reacción de Jesús es emocional, es una
Yo me imagino que tú y yo en algún momento lo hemos expresado, ¿no? Cuando estás intentando enseñar o instruir o lograr un objetivo con una persona y no resulta, no da respuestas, entonces tú te sientes profundamente frustrado porque no da resultados. Puedes estar intentando muchas veces y como que te cansa eso. Esa es la reacción de Jesús aquí. Pero no solamente es algo emocional, sino que le expresa algo, ¿no? Dice, ¿por qué pide señal esta generación? Y esta palabra que usa de generación está evocando al pueblo de Israel en el desierto, cuando también eran testarudos y tercos. Dios los ha alimentado con maná, con codornices, los ha protegido durante el día y durante la noche, y este pueblo se rebela constantemente contra Dios. Usa ese mismo término que mencionan muchos los salmos. ¿Por qué está pidiendo señal? ¿Por qué están pidiendo más pruebas? Esta dura y terca generación o pueblo. Pero dice algo más, duro todavía. En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Esta es la traducción para que nosotros podamos entender. O sea, lo que está haciendo es Jesús negarse enfáticamente a darles lo que están pidiendo. Pero en el griego es una frase semítica típica. Es como un proverbio, como un refrán de nuestros tiempos. Pero en el griego solamente está la mitad del refrán, la mitad del proverbio. Es algo así como si yo te dijera a caballo regalado y tú terminas la frase o entiendes qué es lo que va a continuar, ¿verdad? O sea, si yo digo a caballo regalado, ¿qué sigue? No se le miga el diente, ¿no es cierto? Entonces, sí sabes de lo que estamos hablando. En el griego, Jesús expresa la mitad de ese proverbio. Lo que está queriendo decir Jesús aquí es algo así como, si yo decidiera darles una señal, que Dios me castigue, sería la frase que continúa, pero que está ausente en el texto griego, pero que se sobreentiende que sigue. Recuerda que Marcos tiene un grupo de lectores originales que conocen perfectamente de lo que está refiriéndose. Para nosotros, para nuestra perspectiva, 2000 años después, se nos necesita traducir de esta manera. En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación, porque si se las doy, que Dios me juzgue, me castigue, me maldiga, es lo que está diciendo Jesús. Es muy enfático, no se las voy a dar. No. ¿Y qué termina haciendo Jesús? Dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Queridos, siempre a lo largo de todos los tiempos van a haber personas detractoras del Evangelio, de la verdad, de Jesucristo. Siempre lo van a ver. En todos los tiempos. Y nosotros muchas veces vamos a tener, como iglesia, como hijos de Dios, evitar los debates insulsos. Porque ya la mente de estas personas está obtusa, está lerda, está terca. No penetra la verdad por más evidencia que tú le puedas dar. Y lo mejor que uno puede hacer es darles la espalda y retirarse, como ha hecho Jesucristo. O sea, estas personas son como el paciente que va donde el médico, ¿no es cierto? Y el médico les muestra la radiografía, les muestra los pulmones, por ejemplo, y le dice, señor, usted tiene un cáncer o tiene una fibrosis pulmonar. Ve la mancha blanca allí en su pulmón, pero el paciente dice, no, pero no veo nada. O, ¿sabe qué? Yo quiero otro examen, quiero que me tome otra radiografía. El problema no es la radiografía, el problema es la persona que ante la evidencia no quiere aceptar. Así eran los fariseos. No necesitan más luz. Lo que necesitan es aceptar la verdad. Mi amigo, mi amiga, muchos están en este problema. Tienen las evidencias,
En el fondo de su corazón saben que Jesús es real, es histórico, es quien dice ser, pero no quieren. Y quiero que leas junto conmigo el verso 12. Juan 8:12. Nota cómo Jesús se identifica o se revela. Juan 8:12. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue implica una vida supeditada, un seguidor hace eso, una persona que está interesada en conocer al que sigue, ¿no es cierto? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primero, nota que Jesucristo se identifica como la luz del mundo. No es una luz, es la luz. Es Él y nadie más. Por si acaso, no es una iglesia, no es una religión, es una persona. Las religiones, las iglesias, las hemos inventado nosotros. Pero Jesucristo es una persona que espera tener un vínculo personal. Por eso habla del que me sigue. Ahora, ¿cuál es el resultado de alguien que se conecta o se tiene contacto con Jesucristo, se convierte en un seguidor continuo de Jesús? Él dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y a qué está refiriéndose? Que uno va a poder discernir las prioridades más importantes en esta vida. Muchos de nosotros pensamos que lo prioritario es nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad en el futuro. ¿Cuánto dinero voy a tener en el banco para poder jubilarme y vivir tranquilo? ¿De qué voy a vivir en los próximos años? ¿De qué no me debo enfermar? Muchos pensamos que eso es lo más importante. Pero cuando uno tiene a Jesucristo, entiende que eso es secundario. Porque todo eso simplemente satisface tu vida aquí en la tierra. ¿Y qué después? Jesucristo dijo en un momento, en otro mensaje, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Ser la persona más exitosa, la más próspera y, sin embargo, perder su alma, su vida. Para Jesucristo, la prioridad no es lo terrenal, es la parte espiritual, que es detrás de la muerte. Y solo hay un camino para llegar, es Jesús. Por eso es que Él se menciona como ser la luz de este mundo. Y todo aquel que siga a Jesucristo tendrá esa capacidad de discernir o entender qué es lo más importante. Pero ¿cuál es el problema con nosotros los seres humanos? Insisto, mi amigo, retrocede unas páginas, busca el capítulo 3 de Juan y fíjate en los versos 19 y 20 para que entendamos cuál es la raíz de nuestro problema. Juan, capítulo 3 ahora, versos 19 y 20. Dice así, y este es el juicio, está hablando Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el problema no es la evidencia, es la disposición del corazón. No es que falta más luz, necesito tener más pruebas de quién es Jesucristo. Ya están, ya murió, ya vino, ya murió, ya resucitó. Pero tú no quieres creer en esto. Dice, ¿por qué? Amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El problema de nosotros los seres humanos es que amamos el pecado. Nos gusta pecar.
Pero Jesucristo ha venido justamente a descubrir el pecado, porque aquello que pensamos que nos da deleite o placer por el pecado que practicamos, en verdad no es deleite ni verdadero placer. Es simplemente ocasión de sufrimiento. Lo que tú piensas, tu momento de esparcimiento sexual o de licor o de drogas, ¿me entiendes?, te está dañando a ti y a otras personas. Pero estamos tan ciegos creyendo que sí, eso es lo placentero, eso es lo que me da felicidad, eso es la vida en este mundo. Ese es el problema, ¿me entiendes? Otra vez, repito, no es la falta de luz, es la disposición de nosotros de querer recibir a Jesucristo. Recuerda, otro punto importante allí en Marcos es que ellos tienen un concepto de cómo debe ser el Mesías. Y ese es otro problema que tiene la humanidad. Concebimos a un Jesús al cual podamos manipular nosotros o que nos satisfaga nuestras necesidades personales o demandas. No, yo quiero un Jesús que me sane, que resuelva mis problemas de la noche a la mañana, que me saque de este asunto ya. ¿No? Prácticamente lo que queremos es una máquina en la cual yo aprieto un dispensador, un botón y me dé lo que yo quiero. Ese es el Jesús, ese es el Dios que queremos muchos de nosotros. Pero ese no es el Dios que describe la Biblia. El Dios que describe la Biblia es soberano, es rey, es Señor, es Él quien manda, no tú, no yo. ¿Te das cuenta que necesitamos cambiar el concepto? Pero el pecado nos hace creer que ese no es el Jesús que se ha revelado, como los fariseos. Ellos están esperando un líder que los libere, ¿no? Que porte un ejército, un escudo, una espada y levanten más al pueblo contra Roma. Y el Mesías, según la voluntad de Dios, va a morir más bien bajo el yugo romano. Es distinto, completamente diferente. Por eso lo rechazan. Pero, ojo, Marcos nos está presentando a los ciegos voluntarios, pero nos va a llevar a otro grupo de personas, a otro tipo de ceguera, una más común, una más sutil, una más cercana a nosotros. Se habla de la ceguera de aquellos que creen, pero no entienden, de aquellos que siguen a Jesús, pero no están discerniendo a Jesucristo. Y estamos hablando de los discípulos. Así que volvamos a Marcos y leamos una vez más esta segunda parte. Versos 14 al 21. Leamos, por favor. Dice, los discípulos se habían... Si puedes colocar la segunda diapo o la tercera, porfa, Yarina. Dice, los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12 le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7 le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Los discípulos se han olvidado. Recuerden que Jesús les ha dado la espalda a sus rivales y se ha vuelto a la barca, y este incidente sucede en la barca. Y me imagino que en la apuranza los discípulos no se han previsto de llevar pan. Dice el texto que llevaron un pan. Era un pan pequeño, imagínate una marraqueta. Llegan 13 hombres, 12 y Jesús, en una barca. Es obvio que van a pensar, esto no nos alcanza ni para la mitad del camino. Y era su preocupación. ¿Qué está intentando Marcos mostrarnos con esto? Que los discípulos están más aferrados a lo terrenal. Conocen a Jesús, conviven con Jesús, pero más están preocupados por sus realidades terrenales. Mi trabajo, mi familia, otra vez mi seguridad,
la condición que estoy viviendo, ahora me han abandonado, estoy enfermo, he perdido mi trabajo, ¿me entiendes? Más preocupados por estas cuestiones. Y en medio de eso, Jesús, como ha discutido con los religiosos, quiere lanzar una advertencia, que más que una advertencia es un mandato, es una orden en verdad. ¿Ok? Esta traducción tal vez no es tan buena, Jesús les encargaba, dice, pero el griego está hablando de una orden. ¿Y qué les ordena? Que tengan cuidado, que se cuiden, que vigilen, que se protejan, que estén atentos ¿no? A que se dejen influenciar. ¿De qué? Dice la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La levadura, sabemos todos qué cosa, ¿no es cierto? Es, pero en el contexto bíblico implica una influencia negativa, mala. ¿Una influencia negativa de qué? Jesús les dice de los fariseos, con los que he discutido, una religión sin vida, una religión corrupta, y de Herodes. Herodes era el tipo que había matado a Juan el Bautista, y hemos visto esto. Era el poder corrupto, ¿no? O sea, ambos casos están negando a Jesucristo y Él les advierte, no se dejen influenciar por la corrupción de este mundo. Tengan cuidado, les advierte. Es una seria advertencia. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Verso 16. Y ellos discutían entre sí. El verbo significa continuaban discutiendo entre sí, que no tenían panes. Imagina la escena. Y supongo que te ha pasado en casa, ¿no? Está toda la familia reunida, tus hijos están conversando de cualquier cosa, ¿no? Situación. Y tú te acuerdas y quieres lanzar una advertencia, quieres señalarles algo importante, algo vital para todos. ¿No? Como por ejemplo, ¿saben qué? Necesitamos preocuparnos por si hay un sismo. Necesitamos tener una mochila en casa. Y todos siguen hablando de la película, ¿me entiendes? Que están hablando en ese momento. O sea, siguen enfrascados en el problema. Tú quieres hablar de algo serio que tiene que ver con su vida, con su futuro, y te chotean, no te hacen caso, ¿no? Eso es lo que está pasando con Jesús aquí. Él está hablando de cosas serias y estos tipos siguen discutiendo de cosas materiales, de pan. Han visto a Jesús multiplicar panes 2 veces y siguen discutiendo por algo que no merece la pena discutir. Por eso es que Jesús los amonesta duramente con preguntas. ¿Cuántas preguntas encontramos aquí? 5 preguntas. O 6, ¿no? O sea, 5 preguntas retóricas y 2 preguntas más ahí. Las 5 primeras no esperan una respuesta. Es interesante. ¿Qué está intentando hacer Jesús aquí? Que hagan un diagnóstico espiritual. Nota, la primera dice, ¿por qué discuten que no tienen panes? No está Jesús molesto por la discusión que tienen, sino por el objeto de la discusión, el tema. ¿Panes? Oye, acabo de multiplicar panes. ¿Se preocupan por panes? El problema es la perspectiva espiritual. La segunda pregunta dice, aún no comprenden ni entienden, o sea, no ha penetrado. Lo que han visto hacerme hace tiempo, cercano, días antes o días anteriores, no ha entrado a su corazón, no ha penetrado, no les ha dicho quién soy. Es como cuando tú, y me ha pasado a mí en la universidad, ¿no es cierto?, en un curso de física. Mi profe era un buen profe, pero era físico puro. Así que entraba a la clase y su objetivo era demostrarme la fórmula. O sea, cómo habían llegado a esa fórmula final. Pero yo como ingeniero o estudiante de ingeniería no me interesaba descubrir. Yo no era físico puro, yo estaba estudiando ingeniería. Necesitaba para qué se usa la fórmula, ¿no? ¿En qué casos uso la fórmula? Era lo que yo quería que me enseñara. Pero el profe venía, saludaba, muchachos, se volteaba en la pizarra y se ponía a escribir así, llenaba la pizarra de lado a lado, empezaba a la izquierda y terminaba a la derecha, derivadas, transformadas, integrales. Y yo estaba en la clase, miraba, estaba allí, tomaba notas y no entendía ni papas. Y el profe no volteaba. No, o sea, y si uno quería preguntar, no sabías ni de qué preguntar. Estabas en el aire. Así estaban los discípulos. Estábamos viendo la clase desarrollar, pero no entendían ni nada. Jesús les dice, ¿no entienden?
¿No comprenden? ¿No ha penetrado la lección en vuestras vidas? Sigue diciéndoles, ¿tienen el corazón endurecido? Y esta palabra es más fuerte incluso, endurecido, porque está haciendo alusión a Faraón, probablemente. El Éxodo dice claramente que el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón con los milagros que iba a hacer. Quiero llevarte un ratito allí. Busca Éxodo, busca el capítulo 7, el verso 3, por favor. Éxodo 7, 3. Y quiero que te fijes en esto. Nota, está hablando Dios con Moisés, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. O sea, iba a haber una negativa del Faraón que iba a propiciar que Dios le diera otra señal y se iba a volver a negar y así otra señal y cada vez más señales, 10 señales en total, 10 prodigios. Pero tú podrías decir, ya, entonces el culpable es Dios, porque dice el texto que Él endurece el corazón. No. Lo que el texto quiere decir es que Jesucristo nos permite, o Dios nos permite vivir experiencias que revelan la dureza de nuestro corazón. Otra vez, no es la falta de evidencia, es la disposición nuestra. Somos nosotros los que decidimos, no creer, no aceptar la prueba. Cada vez que había un milagro aquí mostrado, el río con sangre, la rana, las langostas, las tinieblas, el granizo, todo, a pesar de las pruebas, el faraón decidía no creer, no aceptar. Ese es el problema. No es que Dios endurece el corazón. Dios simplemente pone en evidencia la condición y el estado espiritual de nuestros corazones, mi amigo. Si hay incredulidad, es por tu culpa, mi culpa. Y Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿están endurecidos vuestros corazones? Están entrando en una etapa, en una condición grave, peligrosa. ¿No se dan cuenta? Es lo que quiere decirles Jesús. ¿Ustedes también quieren estar como los otros? Volvamos a Marcos. La siguiente pregunta quiere decir eso. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La cuarta. ¿Teniendo ojos no ven? ¿Teniendo oídos no oyen? ¿Te acuerdas del capítulo en el cual Jesucristo en Marcos le preguntan a los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué enseñas a las multitudes en parábolas? Y Jesús dice, porque está dicho que teniendo ojos no van a ver, teniendo oídos no van a oír. O sea, las parábolas eran para cerrar la información o la revelación a los no creyentes, pero a ellos Jesús les explicaba. Y Jesús les está diciendo con esta pregunta, ¿ustedes están en el mismo grupo que el otro? ¿Que tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? Otra vez, no se dan cuenta del peligro en el que se están metiendo, preocupándose simplemente por lo material y no por lo que es importante en vuestras vidas. Queridos hermanos, la vida cristiana es una vida que siempre tiene que ir creciendo, siempre tiene que ir en crecimiento. Nunca puede haber estancamiento espiritual en la vida de un creyente. No está diciendo Jesús que está mal que nos preocupemos por las cosas terrenales. El problema es que nos dejemos embargar tanto por las cuestiones terrenales y descuidemos nuestro crecimiento o madurez espiritual. Ese es el peligro. Pero a veces estamos teniendo la cabeza tan obtusa y la metemos como el avestruz bajo la tierra, ¿no? Y solamente pensamos en que esto es la vida. Aquí está mi placer, aquí está mi deleite. Tengo que conseguir mis objetivos. Cuando el Señor quiere llevarte a algo más grande. ¿Me entiendes? Ese es el problema aquí. ¿Ustedes están cayendo en la otra categoría? De los que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Son de esa clase de personas? A sus discípulos,
La última pregunta de Jesús ya intenta despertar la conciencia. Dice, ¿no recuerdan? ¿No recuerdan? Está queriendo despertar la memoria espiritual. ¿No es cierto? Y si tú te das cuenta, Jesucristo les recuerda la cantidad mínima con la que hace el milagro, la cantidad de personas que alimentaron y los resultados que tuvieron, los rezagos. Y hay algo más curioso que lo expliqué en una prédica. Jesús usa dos palabras para expresar que los milagros fueron diferentes, ¿no es cierto? La palabra cestas. En el primer milagro, el de los 5,000, te dije en la vez pasada, que se referían a cestas típicas judías, pequeñas. Y en el segundo milagro, el de los 4,000, habla de canastas, un envase mucho más grande, típico de los gentiles. Jesús les está trayendo a memoria todas estas cosas para que despierten del insomnio, de la somnolencia en la que están. Queridos, otra vez, está bien, tenemos que preocuparnos por las cosas terrenales, el trabajo, la educación, el futuro, la familia, la salud, pero nunca estas cosas deben convertirse en la primera prioridad en nuestras vidas. Nunca. Siempre tenemos que poner primero al Señor en todo. Pero muchos de nosotros no hacemos, no vivimos de esa manera. Estamos más enfrascados en nuestras cuestiones terrenales. O estamos tal vez afectados, agobiados por los problemas que estamos atravesando. Y no escuchamos la voz de Dios. Dios quiere revelarnos en medio de esos problemas, revelarse de una manera distinta a la que ya concebíamos, pero no queremos ver la realidad. Pero hay esperanza. ¿Cómo lo sabemos? Mira cómo termina esta parte, verso 21. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? ¿Aún? ¿Todavía? Es decir, hay una esperanza para los que son suyos. Estamos entrando a una zona peligrosa de duda, de preocupación terrenal, que embota nuestras mentes y nos hace perder de vista a Jesucristo. Estamos en peligro, pero Él dice, aún hay esperanza para ustedes. Ese aún muestra su gracia, su favor a disposición. Él quiere sacarnos de allí. Y lo otro interesante es que Jesús se dirige a ellos no con afirmaciones, sino con preguntas. Cuando Jesús se dirigió a los líderes religiosos, y vamos a ver esto en Marcos y Mateo más adelante, Él afirmó cosas. Dijo, ustedes son esto, 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 esto y esto. Se los dijo claramente, condenándolos, porque habían decidido cerrar su corazón para con Jesús. Pero aquí los discípulos, Jesús los trata con preguntas, como dándoles la opción al cambio. ¿Me entiendes? Pero esta segunda ceguera es la que muchas veces habita en muchas iglesias, en muchos creyentes, la ceguera parcial. Vemos, pero no estamos entendiendo completamente a Jesús. Decimos, sí, yo creo en Jesús, yo sé que Jesús es el Señor, yo sé que Jesús ha perdonado mis pecados, pero hay ciertas áreas en mi vida que no se las quiero entregar a Él. Por ejemplo, la Biblia me dice que no debo difamar, no debo murmurar, pero tal vez continúo haciendo eso, hablando mal de las personas, a espaldas. O la Biblia me dice que yo debo perdonar y no quiero perdonar. Sigo manteniendo mi resentimiento, mi amargura con estas personas y no quiero arreglar el problema. Cuando la Biblia me dice, Andy, busca a tu hermano y habla con él. ¿Te das cuenta? O sea, este es el problema que suele haber mucho en la iglesia. Es un problema real. Pero hemos visto a los fariseos que representan la ceguera voluntaria. Hemos visto a los discípulos que representan la ceguera parcial.
Pero Marcos no queda allí. Va a avanzarnos a otro episodio, que como dije, es más que un milagro, es una parábola viviente. Es un ciego que necesita ser tocado 2 veces por Jesús para ser restaurado completamente. Acá hay una lección muy importante. Veamos el pasaje. Vamos al verso 22 y al 26 de Marcos. Llegaron a Betsaida. Recuerda que lo anterior han discutido en el barco, ¿no? En la barca. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús, un ciego, y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Notemos lo primero. Jesús saca a este hombre ciego. Vienen, le piden, sánalo, y lo que él hace es sacarlo, retirarlo del pueblo. ¿Qué está buscando Jesús? No está buscando popularidad. La orden final de no entres o no vuelvas al pueblo tiene la misma intención. Es decir, otra vez, Jesucristo no quiere despertar el concepto o no quiere avivar el concepto que ya está ahí permeando entre el pueblo judío, que es un Mesías político. No, él es otro tipo de Mesías. Por eso es que él hace el milagro fuera. Pero lo otro que es más curioso que esto es que este es el único milagro en todos los evangelios en los cuales Jesús sana a una persona en 2 etapas o en 2 partes, por así decirlo. Si examinas todos los otros milagros, las restauraciones, las sanidades fueron inmediatas, completas, totales, en un solo momento, incluso a distancia. Habló y la persona fue sanada. Vimos anteriormente con el pastor Lucho eso, ¿no? La hija de la mujer sirofenicia. Pero aquí es el único milagro en el cual Jesús pregunta el éxito de su tratamiento, ¿no? Y Marcos describe todas las acciones que hizo Jesús. Dice, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le pregunta, ¿ves algo? La pregunta es, ¿por qué Jesús hace este milagro en 2 etapas? Porque esta, como te dije, es una parábola que está representando a los discípulos y también a nosotros. En la segunda etapa, cuando este hombre le dice, veo borroso, no veo bien, ¿no? Y creo que todos hemos tenido la experiencia de ir, si usamos lentes, al oftalmólogo y te mide primero con la maquinita para más o menos saber con qué lentes tiene que probar, pero lo definitivo es con los lentes, ¿no es cierto? Te van colocando los lentes y tú dices, no miro bien, te ponen la pantalla, veo borroso y así, hasta que encuentran tu medida exacta y tú dices, ahora sí, veo perfecto, esa es tu medida. Es lo que está pasando aquí con este hombre, ¿no? Pero en la segunda vez que Jesús vuelve a poner sus manos, Marcos usa 3 verbos para hablar de una sanidad total, completa. Es como para enfatizar la sanidad. Dice el primer verbo está en el verso 25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente. Ahí está el primer verbo. El segundo, fue restaurado. Y el tercero, veía todo con claridad o veía claramente bien, completamente bien. Ahora observaba bien. Pero fue al segundo toque de Jesús. ¿Qué está mostrándonos esto? Nuestra condición espiritual, la de los discípulos también. Hemos llegado al punto neurálgico del Evangelio de Marcos. Hasta aquí Jesús ha intentado mostrarles a los discípulos quién es Él. A través de los milagros Él ha querido revelarles quién es Él.
Por eso es que en el siguiente pasaje, que lo vamos a ver la próxima semana, Él les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y ellos dicen, fulano, sutano, mengano. Ok, ¿y ustedes qué concepto tienen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien, eso lo has sabido por la revelación de mi Padre. ¿Ok? Entonces ahí se cumple la primera etapa, el primer toque. Están viendo, han reconocido a Jesucristo, pero siguen viendo borroso. ¿Por qué? ¿Qué hace Jesús después de que Mateo declara que Jesucristo es el Mesías? Él les dice, pero yo, el Mesías, voy a morir. Me van a tomar los líderes religiosos, me van a llevar a los romanos, me van a torturar y crucificar. Voy a morir como Mesías, pero voy a resucitar. Esa es la segunda etapa. La segunda parte de la identidad de Jesús. No solamente es el Mesías, sino que es el Mesías que ellos no entienden qué es. ¿Y cómo sabemos que no lo entienden? Lo van a ver la próxima semana, me estoy adelantando. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Se preocupó por Jesucristo y le dijo, ¿qué? ¿Tú vas a morir? No puede ser. ¿Cómo tú eres capaz de declarar que vas a morir? ¿Cuál es el concepto que tiene Pedro de Jesús como Mesías? El mismo que los judíos, el mismo que los líderes religiosos. Tú eres el líder que tiene que venir a liberarnos, a rescatarnos, a aplastar a los romanos y darnos un reino. Ese es el concepto que tiene. No acepta la identidad completa de Jesucristo como Mesías. Necesitan el segundo toque para entender completamente toda la verdad. Por eso es que el milagro es una parábola viviente. Necesitamos muchas veces 2 toques, 3 toques, 4 toques para ver la belleza, la majestad, la gloria de Jesucristo. ¿Cuándo es que los discípulos entienden completamente quién es Jesús? Después que Él resucita. Después. Te vas a dar cuenta que a partir de aquí Jesús va a anunciar 3 veces que es necesario que como Mesías Él muera. Y en las 3 veces los discípulos no aceptan esa realidad. Ven borrosamente al Mesías. Necesitan un toque para verlo mejor, para verlo todo claramente. Amados, todos necesitamos ese segundo toque. Porque no entendemos en este momento, así como estamos, completamente a Jesús. Necesitamos que Él se nos vaya revelando más y más. Y para eso necesitamos permanecer en las Escrituras. No hay otra forma de que Jesucristo nos sea iluminado, nos sea mostrado en toda su gloria. Si no pasamos tiempo con las Escrituras, hermanos, va a ser difícil que entendamos quién es Él. ¿Me entiendes? Quiero concluir esta parte, esta tercera sección, con un salmo. Mira lo que dice el Salmo 16, para mostrarte esta verdad. Que necesitamos, como el ciego, un segundo toque de Jesús para ir viendo mejor. Busca el Salmo 16, por favor. Y quiero enfocarme solo en 3 versículos. Mira el verso 2, 16:2. Salmos 16, verso 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Y presta atención a esta frase. Ningún bien tengo fuera de ti. Nota otra vez la frase de David. Mira la convicción que tiene David. Ningún bien, nada bueno, nada satisfactorio
tengo fuera de ti. ¿Es así en nuestras vidas? ¿Consideramos a Jesucristo como nuestro mayor bien? ¿Relacionamos cada cosa que nos pasa en la vida con ese bienestar que Él está dándonos? ¿O levantamos nuestro puño en queja cuando no tenemos para comer el día de hoy? ¿O cuando me han detectado una enfermedad? ¿Te das cuenta que necesitamos un segundo toque para llegar a este nivel de decir y afirmar, no tengo bien fuera de ti? Mira el segundo versículo, verso 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Está hablando de repartir propiedades, terrenos. Está hablando de aquello que Dios ha decidido darle a David. Por eso dice, tú eres mi porción. Tú eres mi herencia. Pregunto, ¿estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? Está hablando de un Dios soberano, que Él decide darte. Él permite en tu vida las enfermedades, las aflicciones, como los éxitos en tu vida. ¿Aceptamos eso? ¿Estamos aceptando en nuestra vida, por ejemplo, que hoy tengamos que sufrir porque nos dejaron, porque nos dieron un diagnóstico malo, porque perdimos el trabajo, perdimos el seguro? ¿O podemos aceptar y decir, sí, Señor, tú eres mi porción? Tú eres mi herencia, tú eres mi copa, tú sustentas mi futuro, mi suerte. ¿Podemos afirmar eso como David? Muchos de nosotros no. Necesitamos un segundo toque para ver esta realidad, aceptarla y vivir conforme a ella. El último versículo, verso 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme, arraigado. Otra vez, porque ponemos al Señor siempre delante de todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños, y así no se cumplan estos, yo voy a estar seguro en Él, porque Él siempre está a mi diestra. ¿Vivo bajo esa convicción? La mayoría de nosotros no vive bajo esa condición. No la vivimos. O sea, si eres honesto contigo mismo, no la vivimos. Necesitamos un segundo toque, como el ciego, para ver la majestad, la gloria, para entender y comprender las cosas como son. Para ver todo el panorama de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Y esto es algo que solamente los creyentes pueden experimentar. Así que, hermanos, Marcos 8, 11 al 26 es un espejo para nosotros. Un espejo que nos muestra 3 tipos de ceguera, 3 tipos de respuestas frente a Jesús, a 3 caminos que vamos a recorrer a lo largo de nuestras vidas. O somos como los fariseos, que queremos un Mesías a nuestra medida y producto esto de nuestro orgullo, ¿no es cierto? Queremos, no, yo quiero que tú hagas esto conmigo. Si no, no es así, no estoy dispuesto a seguirte. Si tú no me concedes esto, yo no estoy dispuesto a seguirte. Es una ceguera voluntaria. ¿Somos como los fariseos? O este pasaje nos muestra que somos como los discípulos, que estamos atrapados en lo inmediato, en lo terrenal. Cristo quiere llevarnos a una mayor etapa de crecimiento espiritual, a otro nivel espiritual, pero nosotros estamos preocupados por, ay, mi dolor, ay, mi aflicción, ay, mi futuro, ay, mi familia. ¿Me entiendes?
¿Somos como los discípulos? ¿O somos como el ciego, me entiendes? Donde Jesucristo viene con su mano a tocarnos una y otra vez para que podamos revelarnos o pueda revelarse a nosotros. Lo que me muestra Jesús con el ciego es que Él no nos deja en la ceguera, no nos deja en la confusión, no nos deja con la visión borrosa. Él quiere siempre mostrarnos con mayor claridad quién es Él. Esa es la intención de Jesús. Aún hay esperanza para nosotros. La pregunta, en el caso del ciego, que Jesús nos hace es, ¿ves algo? ¿Ves algo? Y tal vez vamos a tener que decirle al Señor, sí Señor, lo veo, pero lo veo borroso. No lo tengo claro. Estoy confundido aún. Ser honestos, quebrarnos, porque en la medida que admitimos nuestra falta de fe, allí viene el toque y abre los ojos para ver su gloria, su majestad, su belleza. Mi amigo, tú estás ciego, completamente ciego, y necesitas que Él abra tus ojos. ¿Qué implica que Él abra tus ojos? Admitir tu ceguera, y tu ceguera es producto de tu vida de pecado contra Dios, que has quebrantado constantemente sus leyes y estás distanciado de Dios, ¿me entiendes? No es que Él permanece distanciado de ti, tú te permaneces distanciado de Él. Él quiere acercarse. El hecho de que estés escuchando este mensaje, el hecho de que alguien te haya invitado a esta iglesia, implica que Dios tiene la intención de acercarse. El problema es cómo vas a responder. Primero tienes que admitir tu ceguera y segundo tienes que reconocer que hay una forma de restaurar tu ceguera. Es creyendo en Jesús, la luz del mundo. Pregunta, ¿qué vas a responderle, mi amigo? ¿Qué le vas a decir a Jesucristo? Otra vez, como los fariseos, ¿quiero más pruebas? ¿Quiero un Jesús a mi medida? Si tienes esa opinión, puedes perder la oportunidad de conocer realmente a Jesucristo. ¿Oramos para terminar? Señor, queremos reconocer esta mañana delante de ti que hemos estado caminando con los ojos abiertos, pero con el corazón cerrado. Tú conoces nuestra condición mucho mejor que nosotros mismos. Sabes cuando nos hemos comportado como los fariseos, resistiendo tu luz, Señor. Sabes cómo nos hemos comportado como los discípulos, distraídos y confundidos, embuidos en las cosas de este mundo, preocupados por las cosas terrenales. Y sabes también cuándo hemos sido como el ciego, necesitando que nos tomes de tu mano y nos toques otra vez. Padre, hoy queremos pedirte, rogarte que abras nuestros ojos. Líbranos de la ceguera voluntaria. Rompe todo orgullo espiritual en nosotros. Danos un corazón humilde que reciba tu verdad sin exigir señales, pruebas, evidencias. Padre, te rogamos que nos sanes de nuestra ceguera parcial, de la preocupación excesiva por lo material, de la distracción de las cosas terrenales para poder discernir tu voz y tu voluntad. Señor, llévanos a tener una visión restaurada. Danos esa claridad para poder ver tu gracia, tu poder, tu gloria, Señor. Padre, te pedimos por nosotros, los que estamos aquí presentes, que renueves en nosotros un anhelo por ti, por tu persona, tu ser.
Enciende en nosotros, despierta en nosotros un deseo de caminar en santidad, en obediencia, en buscar tu rostro cada vez más. Señor, que hoy podamos decir, los que estamos aquí presentes, tócame otra vez, abre mis ojos, hazme ver tu reino con claridad. Pero también queremos pedirte por aquellos que aún no te conocen, por quienes están viviendo lejos, en plena oscuridad, por aquellos que están pidiendo señales, por aquellos que han cerrado su corazón y no han creído, Señor. Padre, te suplicamos que por tu Espíritu Santo les des vida, dales arrepentimiento genuino, dales fe en Jesús, Señor, dales ojos nuevos para ver a Cristo crucificado y resucitado. Que hoy sea el día en que sus ojos se abran para ver toda su gloria. Y mientras seguimos orando, yo no sé si hay alguna persona que nos visita por primera vez aquí y está entendiendo su necesidad de Jesucristo, está reconociendo su ceguera, pero también está entendiendo que Jesús es la luz de este mundo. Si hay alguien aquí que está reconociendo a Jesucristo como la luz del mundo, quiero pedirte algo muy sencillo. Allí donde estés sentado, levanta tu mano si estás tú recibiendo a Jesús como la luz, como tu Salvador. ¿Hay alguien esta mañana que nos visita por primera vez? Si eres tú, donde estés, levanta tu mano. ¿Hay alguna persona? ¿Tienes la certeza de tu salvación? ¿Sabes que si el día de hoy murieras, entrarías a la presencia de Dios, no por tus méritos, no por tus buenas obras, sino porque ahora estás en Jesucristo? Esa es lo que Jesús promete a darnos. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. ¿Tienes esa convicción? Si es sí, te felicito, pero si no la tienes, si hay dudas, yo te animo a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. ¿Hay alguna persona? Señor, gracias por permitirnos hacer este llamado, pero te rogamos que no nos dejes como estamos. Tócanos una y otra vez hasta que podamos ver claramente, hasta que veamos tu verdad, veamos tu gracia, veamos tu voluntad, veamos tu gloria, Señor. Pedimos esto en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Los dejo con el pastor César, que tiene algunos anuncios importantes.